América Latina en el siglo XIX. Situación política. Durante el siglo XIX, los países de América Latina se enfrentaron a la tarea de construir los estados nacionales. Eso implicó la creación de diversos elementos, como son 1. La definición de un espacio territorial, que es base del Estado. 2. La gestación de un poder central que superará los viejos localismos, la expresión política de ese poder, el caudillismo, la creación de un conjunto de instituciones políticas nacionales, entre las que ocuparon un lugar clave el gobierno central, el ejército, la hacienda pública, el sistema electoral y la separación clara de la Iglesia y del Estado. 3. Una economía nacional que, en el caso de América Latina, se estableció en función del mercado internacional, pero que contribuyó a formar un mercado interno, porque al especializarse la producción en uno o dos productos de exportación, las diversas regiones debieron vincularse entre sí para garantizar el abastecimiento de la población. 4. El desarrollo de una clase dominante constructora del Estado, hija de la economía exportadora, capaz de lograr que sus intereses particulares se transformaran en los intereses nacionales. 5. Una identidad y una cultura nacionales que dotaran a los habitantes de cada país de la idea de una historia común, una comunidad de destino y un cuerpo de valores culturales. Liberales contra conservadores. Los libertadores justificaron la independencia con las ideas liberales heredadas de Francia e Inglaterra y de los forjadores de la independencia de los Estados Unidos. ¿Cuál era su proyecto de sociedad? En el plano político, los liberales pretendían forjar un Estado moderno, con una estructura sustentada en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Defendían el imperio de la ley, es decir, el respeto a la constitución política, así como las garantías individuales y las libertades públicas. También eran defensores de la libertad de cultos y de la separación de la Iglesia y el Estado. En el ámbito económico, su meta principal era la construcción de una economía exportadora y el establecimiento del libre comercio. Este esquema fue acompañado por la libertad de empresa, la propiedad privada, el individualismo y el afán de lucro. En el logro de estas últimas metas, empeñaron todos sus esfuerzos y se olvidaron bien pronto de sus ideas políticas. En el plano organizativo, proponían un gobierno federal. El federalismo se inspiraba en la organización política de los Estados Unidos. El gobierno federal consistía en el agrupamiento de varios estados, donde cada uno de ellos conservaba una gran autonomía. No obstante, debían definir una capital, una constitución y un ejército federal. El federalismo fue la bandera de lucha de los que defendían las autonomías regionales contra el centralismo, ejercido por algunas ciudades que habían sido claves en el sistema colonial y que en las nuevas condiciones pretendían heredar los antiguos privilegios. Un buen ejemplo de ello fue la ciudad de Buenos Aires. La dependencia económica. En el aspecto económico, el naciente Estado republicano enfrentó la reorganización del país acostumbrado al orden colonial. Es decir, no se pagaban impuestos, no había suficiente mano de obra y la minería. El sustento tradicional del gobierno virreinal estaba descuidado. La interrupción de las rutas comerciales y de comunicación durante las largas guerras de independencia y las guerras civiles afectó seriamente las economías latinoamericanas. La destrucción abarcó los campos de cultivo. Muchas minas quedaron abandonadas o inundadas. Los hatos ganaderos fueron consumidos por los ejércitos. Este panorama, unido a la falta de capitales de origen americano o extranjero para la inversión productiva, al escaso crédito o a las altas tasas de intereses de los agiotistas, condujeron a un estancamiento de la economía que cubrió el periodo de 1825 a 1850. México y Perú
Los grandes productores mineros no pudieron reponerse de la crisis en este sector, sino hasta mediados del siglo XIX, y Bolivia necesitó aún más tiempo. Los países latinoamericanos se vieron imposibilitados de aumentar su comercio exterior. Únicamente lograron vincularse al mercado mundial a través de productos de exportación que requerían de las mínimas inversiones iniciales, es decir, tintes, la grana y el añil, cueros, pieles y metales preciosos. El algodón, el azúcar, el cacao y otros productos tropicales sufrieron una disminución de sus precios en el mercado mundial como consecuencia de una abundante oferta. La apertura de los puertos, o sea, el libre comercio con que tanto soñaban los comerciantes y exportadores, no redundó en beneficio de todos, ya que arruinó a las manufacturas y talleres artesanales locales y acentuó la dependencia de Europa. Esas nuevas importaciones se transformaron en la fuente de impuestos más importantes de los nuevos estados, por lo que su eventual decrecimiento era visto con su preocupación por algunos sectores, especialmente por los terratenientes, que no tenían ningún interés en contribuir con los gastos del Estado. Los comerciantes ingleses se introdujeron en todos los puertos importantes de América Latina: Valparaíso, Lima, Veracruz, Buenos Aires y otros. Trataban de conquistar los mercados y colocar el ascendente industrial inglés, que era cada vez más amplio. Esa ofensiva comercial inglesa desplazó a muchos comerciantes locales y ubicó a los británicos en el sector más rico y los prestigiosos de los comerciantes. Los apellidos ingleses poco a poco comenzaron a aparecer entre las élites locales. Los caudillos. Durante la época colonial, el vocablo caudillo era prácticamente desconocido. En ciertas ocasiones, los funcionarios reales utilizaban el término para señalar al cabecilla de una rebelión, o sea, a un líder. Pero en el transcurso de las guerras de independencia, su uso se generalizó y adquirió una connotación militar. En un principio, el caudillo emergió como un héroe local, el hombre fuerte de su región de origen, cuya autoridad provenía de su control sobre la propiedad de la tierra y sobre los hombres y los recursos locales de abastecimiento. Además, en su historia personal, incluía un conjunto de hazañas y acciones valerosas. En el siglo XIX, el caudillismo pasó a ser un fenómeno político y social surgido en Latinoamérica, que consistía en la llegada en cada país de líderes carismáticos denominados caudillos. Las causas de la llegada del caudillismo en América Latina fueron principalmente la ausencia del consenso político y las teorías de gobierno utópicas de los aristócratas. Para acceder al poder, los caudillos se rebelaban con sus aliados militares, deponían al gobernante actual, disolvían el Congreso y se autoproclamaban presidentes provisionales. Después de un corto plazo, se elegía a un nuevo Congreso y se convocaba a las elecciones presidenciales. Algunos de los caudillos de mayor influencia fueron José Gervasio Artigas en Uruguay, Juan Manuel de Rosas en la Confederación de Argentina, José Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Vicente Guerrero, Antonio López de Santa Anna, Emiliano Zapata, Francisco Villa, en México. José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, José Taedo Monagas en Venezuela y Francisco Franco en España. La política caudillista. Los caudillos expresaron intereses regionales combinados con sus ambiciones personales. Agustín Gamarra, por ejemplo, representó los intereses del sur andino, especialmente del Cusco, mientras que Andrés de Santa Cruz, los de Bolivia y Arequipa, para tener una mejor comunicación en un país mal comunicado, establecieron alianzas con hacendados.
También estuvieron José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Juan Crisóstomo Falcón, José Tadeo Monagas y Cipriano Castro, que eran una posición debajo de los feudales. Los caudillistas se formaron a partir de ver la desigualdad que estaba ocurriendo en el momento de que los españoles llegaron a su territorio imponiendo sus reglas. Brasil en la época del Imperio. En 1825, Brasil se vio envuelto en una guerra con Argentina, debido al apoyo que proporcionó a la rebelión de la provincia cisplatina. Debido a la indefinición de la guerra, ésta obtuvo la independencia, a través de la mediación británica, bajo el nombre de Uruguay. En los siguientes años se incrementó la oposición popular a Pedro I, quien en abril de 1831 abdicó en favor de Pedro II, que contaba entonces 5 años de edad. Las regencias gobernaron Brasil durante la siguiente década, un periodo de turbulencia política marcada por frecuentes revueltas y levantamientos provinciales. Hacia el final de la década, un movimiento para situar al joven emperador a la cabeza del gobierno ganó apoyo popular y en julio de 1840 el Parlamento brasileño proclamó que Pedro II había alcanzado su mayoría. Pedro II demostró ser uno de los más inteligentes monarcas de su época. Durante su reinado, que llegó hasta casi la mitad del siglo, la población y la economía se expandieron con tasas sin precedentes. La producción nacional se incrementó en más del 90%. Se construyó una red de ferrocarriles. Apoyó la exitosa guerra revolucionaria contra el dictador argentino Juan Manuel de Rosas de 1851 a 1852 y aliado con Argentina y Uruguay, tomó parte de la victoriosa guerra de la Triple Alianza contra Paraguay de 1865 a 1870. La principal decisión de política interior durante el reinado del emperador se derivó de un amplio movimiento para la abolición de la esclavitud en Brasil. La importación de esclavos africanos se prohibió en 1850. Una campaña organizada para la emancipación de los todavía 2,5 millones de esclavos en Brasil fue promovida en años posteriores. Los abolicionistas lograron su primera victoria en 1871, pero el Parlamento Nacional aprobó la legislación que declaraba libres a los hijos nacidos de madres esclavas, por varias razones, entre las que se incluían los sacrificios ocasionados por la guerra contra paraguayos. Se desarrolló en este tiempo un movimiento paralelo favorable a la instauración de la República. El liberalismo se extendió durante los siguientes 15 años. Los esclavos mayores de 60 años fueron liberados en 1885 y en mayo de 1888 todos los esclavos que quedaban lograron su plena emancipación.